Hola familia CIF, queremos recordarles e invitar a todos nuestros niños a que puedan hacer parte de las clases virtuales que su iglesia infantil tiene preparado para ustedes. Todos los domingos al terminar nuestra transmisión tendremos un tiempo de enseñanza, alabanza, adoración y muchas manualidades. También recuerda seguir nuestra página de Facebook y ahí tendrás absolutamente toda la información. No se te olvide publicar fotos, ¡te esperamos! El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a este domingo, este día que hizo el Señor, este día que el Señor nos dio para descansar, que descansemos en Él. Los invitamos a que compartan el link con su familia, con sus amigos, para que dispongamos nuestro corazón en esta mañana a exaltarlo, a adorarlo, porque yo sé y estoy completamente seguro que Dios nos hizo libre en su presencia. Nos hizo libre para danzar para Él, nos hizo libre para adorarlo, libre para exaltarlo. Así que démosle la gloria con todo el gozo y con todo el corazón en esta mañana. Soy mi alegría.
Gloria a Dios. Vamos a exaltar a ese Señor, a ese gran papá que tenemos en lo alto, en el cielo, el que está sentado en el trono. Que toda la gloria sea siempre para Él, que nuestro corazón lo adore, lo exalte como Él se merece. Vamos a alabarlo, adorarle con todo nuestro corazón en esta mañana. te damos en esta mañana, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas, Dios, por ser nuestro sustento hasta el día de hoy, Señor. Gracias en esta preciosa mañana que podemos acercarnos a ti confiadamente, al trono de tu gracia, para agradecer tus bondades, Señor, para decirte gracias por todos los beneficios recibidos.
Gracias porque hasta el día de hoy tú has permanecido fiel con nosotros, has permanecido fiel en nuestras familias, Señor. Por eso queremos adorarte, Dios. Queremos exaltarte, Señor, reconocerte, Dios, en la gloria, aunque los tiempos sean difíciles, que tú sigues siendo fiel, que eres digno de recibir toda la gloria, toda la adoración, Señor, que fuimos creados para adorarte, Dios, en la gloria, y en esta mañana queremos hacerlo, Señor. El Salmo 27, David lo escribió diciendo: Dios mío, una sola cosa te pido, una sola cosa deseo, que pueda vivir en tu templo todos los días de mi vida, para poder contemplar tu hermosura, para buscarte en oración. Y sé que cuando vengan los tiempos difíciles, tú me darás protección, tú me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro, y me darás la victoria sobre mis enemigos. Iglesia, qué lindo día nos ha dado el Señor para agradecerle a Él, para estar con Él. Su palabra dice que si nosotros, el Señor honra a aquellos que le honran, y hoy es un buen día para honrar al Señor, para buscarle, para adorarle allí donde tú estás, en tu casa, en ese lugar que hoy es seguro para nosotros. Podamos orar en esta mañana y decirle al Señor: gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oramos por cada persona, por cada familia que hoy necesita nuestras oraciones para ser fortalecidos, para ser levantados en esta mañana, Señor. Oramos para que sanes cada enfermo, Señor, que tú traigas sanidad, que traigas restauración a cada hogar, que traigas provisión a cada familia. Eres el Dios que nos sustenta, Señor. A ti sea por siempre la gloria y el honor, Señor. Te damos gracias y te adoramos, maravilloso Dios. Gloria en lo alto, Gloria a ti, mi Cristo. gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre exaltaré. Glorifica ya el Señor en esta mañana. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Cualquiera sea el tiempo, es tiempo de glorificarle a Él. Mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Para Él. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria a nuestro Dios. Gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Qué bueno es adorar al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gran amor. Aunque las montañas cambien de lugar, jamás cambiará tu gran amor por nosotros. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos esta mañana a una transmisión más que la Iglesia Carismática Familiar ha preparado para todos ustedes y para sus familias. Gracias por acompañarnos en cada vez que tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje que pueda fortalecer su vida y que pueda aumentar su fe. Nunca olvidemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. Aún necesitamos mantenernos unidos, aún necesitamos mantenernos fuertes. No olvidemos que las fuerzas vienen del Señor, así que estamos felices de poder acompañarles en esta mañana, y quiero pedirte que ahora prepares tu corazón para poder recibir esa palabra y ese mensaje que incrementará su fe, y que sé que Dios le va a hablar y va a edificar su vida y su familia. Dios les bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, felices de estar nuevamente aquí transmitiendo desde la sede norte, compartiendo una palabra, un tiempo de oración, un tiempo de adoración con todos ustedes. Sabemos de que Dios es bueno y que nunca han decaído sus misericordias, y podemos decir que hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado y el Señor nos ha bendecido. Traigo una palabra que espero les bendiga.
Y no porque sea una palabra que yo traje o que voy a compartir con ustedes, porque es una palabra obviamente extractada de las Sagradas Escrituras. Y la palabra tiene poder. El apóstol Pablo dice a Timoteo, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Y estas son útiles para instruir, para redarguir y para enseñar. Así que preparémonos en este tiempo y vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este disertar, en este compartir con cada uno de ustedes. Y el tema que quiero compartirles el día de hoy le he titulado Dudas que matan. ¿Qué tal si usted abre las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 28 al verso 31? Y leemos lo que dice el texto sagrado de la siguiente manera. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios del cielo, por este tiempo de compartir, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de instrucción, Señor, por este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Háblanos, ministranos, enséñanos, Dios de la gloria, pero sobre todo, redargúyenos, maravilloso Dios, y cambia nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dudas que matan. Pienso que no existe mejor pasaje para desarrollar este tema que Pedro caminando sobre el mar. La historia comienza más o menos así. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas y le pide a sus discípulos que se adelanten, mientras él se queda despidiendo la multitud. Y yo creo que esto es un lindo detalle que quizás pocas personas han notado al leer toda esta historia, que Jesús despide a los discípulos y se queda atendiendo, despidiendo, ministrando, sirviendo a la multitud. Y dice la palabra que después de haber despedido la multitud, subió al monte a orar. Y cerca de la cuarta vigilia, es decir, ya estaba entrada la noche, Jesús decide ir al encuentro de sus discípulos, los cuales navegaban en alta mar. Y dice la palabra que llegando a la cuarta vigilia, las olas azotaban la embarcación. Y dice la palabra que entonces Jesús se les acerca caminando. Muchos de ellos se amedrentaron, se asustaron, tuvieron miedo. Algunos pensaron que era un fantasma. Y aún Jesús se les acercaba. Y eran momentos difíciles, porque eran momentos de tormentas, eran momentos de fuertes vientos, de dificultades para aquellos discípulos que se encontraban en aquella embarcación, porque dice la palabra que el viento les era contrario. Aún en aquella situación compleja, Jesús llega a su barca. Esta mañana tengo una palabra para ti. En los momentos más apremiantes de tu vida, Jesús visitará tu barca. En esos momentos más difíciles llegará Jesús a tu casa, a tu familia, y te bendecirá. Dice la palabra que era ya la cuarta vigilia. La noche estaba entrada. Y dice la palabra textualmente que entonces le dijo a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo creo que esta palabra es para alguien el día de hoy. Entonces dice el texto que Pedro, al ver a Jesús, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiero compartirle el primer punto de este día que he titulado La fe y la duda.
Antes de relacionar la fe con la duda, hablemos un poco de la duda. El término duda viene de un término griego que es el término griego aporeo, tal como suena. Y aporeo significa estar sin camino. Hablar de la duda es hablar de vacilación. Hablar de la duda es hablar de la falta de determinación. Duda es sinónimo de incertidumbre. Duda también puede ser escepticismo, fluctuación, titubeo, indecisión. Volviendo nuevamente a la historia de Pedro, observamos que Pedro tuvo fe para pedirle a Jesús que le permitiera descender de la barca y caminar hasta llegar a él sobre el mar. Sin embargo, también dice la palabra que el Señor le dijo que sí, que lo podía hacer. Y encontramos en este pasaje que aquí se conjuga la fe con la duda. Mire, en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, verso 28, dice la palabra que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y por qué yo digo que aquí se conjuga la fe con la duda? Porque sin duda alguna, Pedro tenía fe que si le pedía a Jesús descender, él lo podía hacer. Sin embargo, en este pasaje encontramos que Pedro prácticamente le formula la siguiente pregunta: si eres tú. Pedro no tenía que comprobar que él era Jesús. Porque recuerde que en el versículo 27, que aunque no lo leímos, Jesús le dijo a los discípulos: yo soy, tened ánimo, no temáis. Pero Pedro en algún momento tuvo un lapsus de duda y se cuestionó si aquel que caminaba sobre la mar acercándose a la barca era Jesús. Y déjeme decirle que en la Biblia no fue el único, ni en los evangelios fue el único que se lo cuestionó. Porque usted recuerda muy bien en otro pasaje, después de haber preparado el camino, después de que haber anunciado que él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, estoy hablando de Juan el Bautista, dice palabra que en una oportunidad, entonces Juan el Bautista envía a dos de los discípulos y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y no fue el único. Tomás también dudó acerca de la resurrección de Jesús. Le voy a enseñar algo en este día que yo creo que usted debe saber. Y es lo siguiente: la duda no es la ausencia total de la fe. Porque duda no es sinónimo a incredulidad. Yo le decía al comienzo que duda venía de una expresión griega, y la expresión griega aporeo, que significa vacilación. Y aquí encontramos esa estrecha relación entre la fe y la duda. Ya los discípulos sabían que aquel que caminaba era Jesús. Sin embargo, Pedro se atrevió a preguntarle nuevamente: ¿eres tú? Mire, cuando le dice esto, entonces encontramos de que Jesús identifica que Pedro no tenía la suficiente fe para entender lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso yo titulé este mensaje: dudas que matan. ¿Por qué dudas que matan? Porque después de haber dudado, dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Es decir, que se encontraba en una situación riesgosa, en una situación de vida o de muerte. Y yo pienso que esto tenemos obviamente que enfocarlo dentro del sentido metafórico. Y tener dudas nos condenan a sufrir las consecuencias en varias cosas o en varias áreas de nuestra vida. Yo quisiera formularle en este instante la siguiente pregunta. Usted, querido amigo, querido hermano de la iglesia que nos está viendo a través de este medio, ¿alguna vez usted ha tenido dudas?
Obviamente me estoy refiriendo a los temas de la fe. No quiero meterme ahorita en los temas familiares o conyugales o con sus empresas o sus negocios, no. Yo me refiero en cuanto al tema de la fe. ¿Alguna vez has tenido dudas? Y yo creo que sí. Creo que todos, sin distinción alguna, hemos tenido dudas acerca de la fe. Hemos tenido dudas acerca del Señor. Hemos tenido dudas acerca de la iglesia. Hemos tenido dudas acerca del Evangelio. Hemos tenido dudas acerca de alguna predicación. Quizás hemos tenido dudas acerca de nuestros líderes o de nuestros pastores. Hemos tenido dudas incluso de las escrituras. Hemos tenido dudas en algún momento de las oraciones que hacemos. O sencillo, hemos dudado en algún momento quizás de la existencia de Dios. Creo que difícilmente se puede tener una fe perfecta, pero sí podemos desarrollar una buena fe. Mire, cuando Pedro dudó, dice textualmente la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Y lo mismo puede acontecer con cada uno de nosotros. Nos hundimos a causa de nuestras dudas. Y yo creo que existen por lo menos 3 razones o 3 errores por la cual creo que Pedro se llenó de dudas. Y esas 3 razones o esos 3 errores se los voy a exponer a continuación bajo el siguiente título: los 3 errores de Pedro. Entonces vamos a ir desarrollando y vamos a compartir el primer error o la primera razón por la cual yo creo que Pedro dudó. Y la primera es la siguiente: Pedro observó las circunstancias. Dice la palabra que cuando el apóstol Pedro descendió de la embarcación y empezó a andar sobre las aguas, dice la palabra que lo hizo para ir a Jesús. Es decir, que igual que Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y ese dato, curiosamente, solamente lo encontramos en un solo evangelio, a pesar de que la misma historia se registra en el evangelio de San Marcos y también se registra en el evangelio de San Juan. Pero ni en el evangelio de Marcos ni de Juan se registra que Pedro descendió de la barca, solamente en el evangelio de Mateo capítulo número 14. Y ahí dice la palabra que entonces, cuando Jesús le da la autorización a Pedro que descienda, Pedro lo hace y empieza a notar que puede caminar sobre las aguas. Se da cuenta que acaba de romper una ley de la física, en la cual humanamente se le impide a un ser humano que pueda hacerlo. Y dice la palabra que Pedro fue al encuentro de Jesús. Ahora, esto me habla desde el punto de vista espiritual de entrar a otra dimensión, que no es la dimensión natural, que no es la dimensión física. Y eso es lo lindo de las escrituras, porque cuando uno conoce de la palabra, uno entiende que el universo no solamente se conoce a través de las dimensiones naturales, sino que la dimensión de Dios sobrepasa todas las leyes que abarcan la naturaleza. Y nosotros tenemos que empezar a caminar en esa dimensión, en una dimensión espiritual. Por eso debes aprender lo siguiente: el que quiera caminar sobre las aguas, primero tiene que salir de la barca. Hay muchos creyentes que no han salido de su barca, de su entorno, por la falta de fe. No se atreven a hacer cosas inusuales, cuando la fe nos invita a hacer cosas que humanamente usted y yo no haríamos. Por eso usted comprende que aquí encontramos esa lucha entre la fe y la duda. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro comienza su caminata marina, imagino que en algún momento Pedro no se las creía tanto. Y yo creo que nos ha pasado muchas veces que empezamos a realizar algo por medio de la fe, pero después de que las cosas nos empiezan a salir,
después de que vemos los resultados, después de que vemos que Dios nos respalda a través de su palabra, de que el milagro se está materializando en nosotros, hay un momento en el cual decimos, bueno, pero esto es increíble. Y cuando utilizamos solamente el término increíble, que el prefijo es un in, es una negación, estamos diciendo, esto no lo puedo creer. Inmediatamente estamos llamando a la duda y nos salimos de esa dimensión sobrenatural para nuevamente entrar a la dimensión natural. Y en algún momento de esta historia, Pedro no se la pudo creer. Entonces dice la palabra textualmente en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, el verso número 30, que Pedro al ver el fuerte viento, aquí viene la palabra clave, Pedro al ver el fuerte viento. El problema fue este, que Pedro quitó la mirada del maestro y se puso a observar el fuerte viento. Ese fuerte viento yo le he llamado la circunstancia. ¿Por qué le he llamado la circunstancia? Porque los vientos eran contrarios y era algo circunstancial, eventual, en la navegación de los discípulos. Y eso es lo que representa desde el punto de vista metafórico el fuerte viento. Las circunstancias adversas de nuestra vida, las tormentas, las dificultades, los problemas, las crisis, las situaciones accidentadas que aparecen de un momento a otro, como lo ha sido este periodo de pandemia. Por el mes de febrero, a pesar de que escuchábamos que ya en Wuhan, en China, había surgido una pandemia, jamás llegamos a imaginar que esa tormenta nos iba a tocar y que hasta el día de hoy, después de casi 3, 4, 5 meses, todavía nos seguirá afectando y quizás el resto del presente año. Y es ahí donde no necesitamos dudar, sino que necesitamos tener fe. ¿Por qué? Porque las circunstancias siempre van a estar presentes en nuestra vida. El problema no son las circunstancias. Escuche lo que le voy a enseñar el día de hoy. El problema no son las circunstancias. El problema es la falta de fe de muchos. Para Pedro el problema no era el mar. Para Pedro el problema era el fuerte viento. Y es ahí donde Pedro empieza a cuestionarse y empieza a observar el fuerte viento. Y me imagino que en su interior empezó a pensar, esto me va a hacer caer, esto me va a hacer hundir. Yo no creo que yo pueda seguir de pie. Ahora, aprenda esto. El problema no es el problema. El problema es darle importancia a todas nuestras circunstancias. Cuando nosotros le damos crédito a nuestros problemas, esos problemas o esas circunstancias empezarán a tomar relevancia en nuestra vida. Y es allí cuando la circunstancia y el problema toma relevancia que usted y yo comenzamos a hundirnos. Mire, Pedro descendió de la barca y caminaba para ir a Jesús, pero nunca llegó a Jesús. Y solamente se le quedó en el intento. Y yo creo que así nos ha pasado muchas veces. Descendemos de ese campo natural, nos adentramos a esa dimensión que está por fuera de la naturaleza, pero al final nos quedamos a la mitad del camino. Porque Pedro jamás llegó al encuentro de Jesús. Por eso es relevante en esta hora entender lo dicho por el escritor de los Hebreos. En la carta a los Hebreos capítulo número 12, el verso número 2, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. Mis ojos, tus ojos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, en aquel que en nosotros produce fe. Hay una segunda razón por la cual pienso de que Pedro se llenó de dudas. Y la razón es porque Pedro
después de haber observado las circunstancias, Pedro se llenó de temores. Mire, la escritura dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mateo capítulo 14, verso 30. Entonces este punto número 10, se llenó de temores. Recuerdan que Jesús en el verso 27 le dijo a ellos: yo soy, tened ánimo y no temáis. Es decir, Jesús le dio una palabra de confianza y les invitó a no temer. Y uno de los grandes problemas de las circunstancias y de las dificultades diarias que podemos nosotros tenemos que afrontar tiene que ver con los temores. Mire, yo sé que muchas veces hemos definido los temores como la ausencia de seguridad. O hemos definido los temores como la sensación de inseguridad frente a algo desconocido o frente a algo que quiere atentar contra nuestro bienestar. Sin embargo, yo quiero definir en esta mañana de una mejor manera lo que puede ser el temor para el creyente. Y lo voy a definir de la siguiente manera. El temor es la pérdida de confianza en Dios. Cuando una persona empieza a temer como creyente, es porque ha perdido la confianza en el Señor. En algún momento de la caminata de Pedro sobre el mar, en algún instante Pedro perdió la confianza en Jesús y consideró más fuerte el viento que tener al Mesías de frente esperándolo para recibirlo. Pedro era un experto en el mar, porque toda su vida se la había pasado navegando, pescando. En algún momento llegó a pensar de que Pedro no le tuvo miedo a las aguas, pero Pedro sí le tuvo miedo al fuerte viento. Bíblicamente hablando, los vientos tienen connotaciones espirituales desde el punto de vista bíblico. Y una de esas connotaciones son, por ejemplo, favorables, y otras connotaciones también son antagónicas. Por ejemplo, muy sencillo sería cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, dice la palabra que un fuerte viento oriental separó las aguas y pudieron pasar en seco. Es un viento favorable. Pero un viento antagónico fue aquel que derrumbó la casa donde estaban reunidos los 10 hijos del santo Job. Y aquí encontramos los discípulos en medio de una embarcación y se levanta un viento contrario. Era un viento antagónico. Era un viento que pretendía obviamente hacer anegar la embarcación. Ahora bien, el término viento en la Biblia puede referirse a lo espiritual, neuma, término que se refiere al espíritu. Pero viento puede referirse a tormentas, a dificultades, que son principalmente los gestores de los temores y de los miedos. Dice la palabra que inmediatamente Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo temor. Y los temores vienen a tu vida y los temores vienen a mi vida con un solo propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Hacernos dudar. Y lo lograrían en el apóstol Pedro. Hacernos perder la confianza que tenemos en Dios. Hacernos perder la confianza que tenemos en el Maestro. Siempre he enseñado que el temor es como un imán que empieza a atraer lo malo. El temor es como un imán que empieza a llamar la desgracia. En algún momento Pedro, por causa del temor, empezó a percibir lo que tanto temía, que se iba a comenzar a hundir y se hundió, y que posiblemente iba a morir. Vuelvo y repito, por eso titulé este mensaje, dudas que matan. Si Jesús no lo hubiese tomado de la mano, créame que la duda hubiese matado a Pedro. Pero Jesús estaba allí listo para socorrerle. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Un hombre con tanta experticia, con tanta experiencia como la tenía el apóstol Pedro, pero aún así requirió la ayuda del Maestro. Esto me enseña la gravedad
de dejarnos gobernar e influenciar por los temores. Entonces, aprenda el siguiente principio. Lo que te hunde no son tus circunstancias. Lo que te hunde son tus temores. Tercero, la tercera razón o el tercer error que yo pienso por la cual Pedro experimentó una duda que estuvo a punto de matarlo fue la poca fe. Cuando Pedro comenzó a hundirse, dice la palabra textualmente, que Jesús extendió su mano y asió de él, pero sin antes decirle la siguiente frase. Jesús no se iba a quedar con ella. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, verso 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que Pedro no tuviera fe, aclaro, es que la fe de Pedro era poca, como le puede acontecer a muchos cristianos. Hay cristianos que solamente tienen fe para congregarse. Perdone que le diga en esta hora, aunque no podemos congregarnos. Pero hay cristianos que solamente tienen fe para asistir, pero no tienen fe para crear un milagro. No tienen fe para recibir una sanidad. No tienen fe para recibir una respuesta de parte de Dios. No tienen fe incluso para caminar sobre aquellas cosas sobrenaturales como lo que representaban las aguas. Pedro tenía fe, pero tenía una fe insuficiente. Es más, yo diría que Pedro sufría del siguiente mal. Pedro sufría de algo que los expertos denominan oligopistos. Yo sé que ese término para muchos es raro y quizás nunca lo han escuchado. Oligopistos. Oligopistos es un término griego que define la poca fe en las personas. Es decir, una persona con poca fe es una persona que tiene oligopistos. Y la poca fe de Pedro era evidente, no solamente cuando caminaba en el mar. La poca fe de Pedro era evidente aún cuando vio a Jesús. Recuerda que cuando Pedro vio a Jesús, lo primero que preguntó: ¿eres tú? Todavía no creía que era Jesús cuando ya Jesús les había dicho que él era. Pero si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Miren, cuando una persona tiene poca fe, siempre va a pedir evidencia, va a pedir una prueba. No debería ser así, porque fue lo mismo que hizo Tomás. Cuando los discípulos le dicen a Tomás: mira, el maestro es resucitado. Y Tomás dijo: no, pues si yo no lo veo, no creeré. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Si no veo los huecos en sus manos, no creeré. Muchos cristianos andan buscando evidencia para poder creer. Y cuando Pedro le dice a Jesús: si eres tú, está buscando la evidencia. Desde un comienzo, el apóstol Pedro daba muestras de tener o de ser un hombre de poca fe. Yo me preguntaba, si Dios todo el tiempo tuviese que probarnos que Él es Dios, tuviese que probarnos con señales que Él puede hacer maravillas. Por eso Jesús en alguna oportunidad le dijo a los judíos: ustedes piden señal, pero señal no les será entregada. Porque si Dios tiene que comprobarnos que Él es Dios, entonces no sería fe, sino que conoceríamos a Dios a través de la razón, del raciocinio. Por eso el que escribe la carta a los hebreos dice en Hebreos capítulo 11, el verso número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, es galardonador de aquellos que le buscan. Yo me pregunto, es increíble, un hombre como Pedro, al cual Jesús le entregó las llaves del reino, al cual había visto los milagros de Jesús, al cual había visto cómo Jesús había sanado incluso su propia suegra, al cual dice la palabra, vio todas las hazañas, todavía no tenía la suficiente fe
para creer en Él. Y es que yo pienso que quizás muchos se encuentran en esa misma situación o en esa misma condición. Mire, quiero decirte lo siguiente en esta hora. Dios puede hacerte caminar sobre las aguas. Lo que no puede hacerte es cambiar tu poca fe. Porque eso solamente te corresponde a ti y me corresponde a mí. En la decisión de yo poder creer, en la capacidad de poder creer. A Pedro le faltó el consejo que dio el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Sabe cuál es el consejo? El consejo es: por fe andamos, no por vista. Si Pedro, yo creo que hubiese recibido este consejo, Pedro hubiese aprendido. Imagínate si en esos tiempos estuviese el apóstol Pablo, aunque ya estaba, pero no como Pablo, sino como Saulo, hubiese recibido ese consejo: por fe andamos y no por vista. Todo lo contrario hizo Pedro sobre el mar. Anduvo por vista, mas no por fe. Porque por vista se comenzó a hundir. Por vista vio el fuerte viento. Y por vista quitó la mirada de Jesús. Bueno, quisiera obviamente ya ir terminando este mensaje. Y quiero terminar este mensaje con un consejo final. Escuche muy bien. Y este consejo final le he puesto un título. Y es el siguiente: duda de tus dudas, cree en tu fe. Hay un pasaje que me encontré mientras escribía este mensaje que me llamó la atención. Y es Judas capítulo 1, el verso 22. Y dice así textualmente: a algunos que dudan, convencerlos. Me gusta esto. Y cuando yo leí este versículo, sentí que Dios me estaba dando esta palabra para impartirla o compartirla con todos ustedes. Si en esta mañana o en este preciso momento, allí donde tú estás lleno de dudas, mi propósito, mi objetivo a través de esta enseñanza, de este compartir, de esta disertación, de este sermón, como usted quiera llamarle, es convencerlo, persuadirlo a no dudar más. ¿Por qué? Porque de eso se trata la predicación. De eso se trata la palabra. Por eso le quiero dar el siguiente consejo: no le des crédito a tus dudas, dale crédito a tu fe. Para que usted pueda erradicar las dudas de su vida, esas dudas que matan, siempre tenga presente que más el justo por su fe vivirá. No hay otra manera en la cual el justo pueda vivir si no es a través de la fe. ¿Por qué te digo esto? Mire, en la actualidad mucha gente que no conoce del Evangelio está cuestionando si retornar presencialmente o si la iglesia es o no es esencial. Para un estado laico como Colombia, un estado de derecho, somos una religión más. Pero debemos entender que para nosotros como creyentes nuestra fe es esencial. Nuestra fe es cuestión de vida o de muerte, de salvación o condenación, de bendición o maldición, punto aparte. Debemos entenderlo, iglesia. Por eso no podemos darle espacio a las dudas, porque caminamos por fe, porque vivimos por fe, porque creemos por medio de la fe. Por eso tus dudas no pueden ser más convincentes que tu fe. Nunca, pero nunca cuestiones tu fe. Más bien, cuestiona tus dudas. ¿Sabes por qué? Porque las dudas
nunca te ofrecerán la solución a tus problemas, sino que serán parte de tus problemas. En cambio, la fe, aunque quizás no pueda solucionar todos tus problemas, la fe te hará llevadero y te brindará muchas respuestas a los problemas y soluciones que posiblemente tú necesitas. Un verdadero creyente no pone en duda su fe, pone en duda la propia duda, porque jamás nuestra fe podrá ser superada por las dudas. Por eso, iglesia, le digo en esta hora, cuando aprendemos a dudar de nuestras dudas, nuestra fe empieza a ser fortalecida. Y termino con esta frase para que adoremos a Dios. Y ojalá usted le tome un screenshot, tome una foto como la gente suele hacer. Que no te mate la duda. Mata la duda con tu fe. Levanta tus manos y adoremos al Señor. Levanta tus manos y bendigámoslo a Él. Allí donde estás, dile al Señor: yo creo, porque al que cree, todo le es posible. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres fiel, Señor. Adora al Rey y bendícelo a Él. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues suyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Yo lo creo, Señor. Gracias te damos, Dios. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de
gloria y tu poder, Padre. Es tu gloria y tu poder. Es tu gloria y tu poder. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios del cielo. El que quiera caminar sobre las aguas tendrá primero que descender de su barca. Y en medio de las tempestades y aún en medio de las grandes tormentas, el Señor Jesucristo visitará tu barca. ¿Y sabes qué significa, iglesia? Que las aguas no te anegarán, que las tormentas no harán que tu embarcación naufrague, porque Dios tendrá cuidado de nosotros. Todos sabemos que ha sido un año prácticamente complejo. Todos sabemos lo que ha significado esta pandemia, que llegó de repente como un viento contrario. Pero así como de repente llegó, apareció Jesús y te dijo y me dijo: yo soy, tened ánimo y no temáis. Que jamás las dudas superen tu fe, porque tu fe es más grande que tus dudas. En el nombre de Jesús. Bueno, amada iglesia, así llegamos al final de esta palabra. Dudas que matan. Y espero que ni a ti ni a mí estas dudas nos haga claudicar. Estamos felices porque podemos seguir compartiendo el mensaje, la palabra. Estamos felices porque estamos transmitiendo. Felices porque muchos han permanecido en la fe, pero quizás un poco dolidos y preocupados por aquellos que sus dudas han sido más grandes que su fe. Por eso la invitación el día de hoy a través de esta palabra: nunca permites las dudas en tu corazón ni en tu vida. Antes de terminar, quiero primeramente agradecer a todas aquellas personas que han permanecido fieles al Señor, e invitar al resto a permanecer fiel, leyendo la palabra, orando, siguiéndonos a través de estos canales, orando con nosotros. Pero también les invito a serle fiel al Señor en su parte administrativa, en su parte de responsabilidad económica con el Señor. Estos no han sido tiempos fáciles para ninguno. Los tiempos han sido difíciles para todos. Pero a medida que tú y yo seamos fieles con el Señor, con lo que es del Señor, la iglesia seguirá avanzando. Seguiremos realizando la obra. En este momento hemos empezado adecuaciones aquí en la sede norte, mantenimientos, cambio de baños, organizando los protocolos, adquiriendo equipos para la transmisión. Gracias a Dios hemos podido adquirir unos equipos. Y bueno, estamos creyendo en Dios. Y yo sé que cuando ya nos den vía libre, esta será la primera o una de las primeras iglesias diciendo: está todo en lista, todo está completamente arreglado para dar inicio a nuestro servicio. No tenga temor a venir. ¿Por qué? Cuando tengamos la oportunidad de abrir, tendremos todos los protocolos, distanciamiento requerido, y todo será para adorar y bendecir al Señor. Esperamos y estamos más ansiosos, por decirlo de alguna manera, de ese pronto retorno. Y les recuerdo que al que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel, y en lo mucho el Señor les pondrá. Bueno, no siendo más, nos despedimos en esta hora, felices y agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno. Y en alabanza y en adoración, amada iglesia, siempre les decimos: les amamos, les extrañamos, y que Dios les continúe bendiciendo. En contados minutos empezaremos nuestra clase. Corre, corre por tus materiales. ¡Te esperamos!